Y hoy le damos la bienvenida a Fernanda del Monde. Fernanda, ¿cómo estás? Hace mucho. Bien, ¿ustedes cómo están? Induja, Juan José, hace mucho, decíamos, no nos veíamos, aunque sea en línea. Nosotros bien, aquí seguimos intentando que las personas tengan un poco más de arte, más posibilidades, ¿no? Todo eso. Oye, ¿cómo Muchas se llama gracias el por la evento que invitación. vienes? ¿Cómo se llama este evento, Fer, que vienes a platicarnos? Entonces, es un proyecto de escritura expandida que Ok, se llama Picnic frente al abismo. ok, Picnic frente al abismo. Y es un proyecto de investigación transdisciplinar, en principio. Es Ok, decir, en principio, ahí empezamos. en principio. Em, No sé si quieren que vaya por partes o si ustedes quieren hacerme preguntas y yo les voy explicando. Vamos en el origen. Yo siempre les digo, díganme cómo empezó todo eso, porque entonces ya de ahí nos empiezan a decir y pasamos a decir las preguntas. Claro, el origen fue que a principios del 2023, Ujú. después de y entre que me doctoraba, o sea, mi tesis doctoral pues es una cosa como muy de giro digital, dramaturgia digital y muy conceptual y estaba yo como en mucha teoría. Como también escribo ficción, como que necesitaba como volver a, volver a la tierra, digamos, volver Al a... ser humano, a Exacto, ser terrenal. entonces había un tema Ujú. que de la tesis doctoral había salido y que estaba como en pregunta, que era la cuestión del tiempo y la ficción. Porque en mi tesis doctoral, trabajando mucho esta noción como de embodiment digital, que es cómo sentipensamos a través de la percepción de la digitalidad y la medialidad, aparece como una crisis también de cómo construimos la realidad. O sea, es decir, cuando estamos tan expandidos en los medios y somos cuerpos, avatares, perfiles de Facebook, de Instagram, hacemos clases en Zoom, o sea, como toda esta cuestión de nuestro cuerpo mediado, hay algunos teóricos que empiezan a decir, digamos, que algo pasa con el tiempo, ¿no? O sea, algo pasa con la velocidad del tiempo, algo pasa con también como la fragmentación del tiempo y como me dedico a escribir teatro y ficción también, me preguntaba yo como, claro, hace 200 años la ficción era este campo del imaginario que se contrastaba contra la realidad, digamos. Pero hoy esa idea de ficción está muy trastocada porque muchas veces nos preguntamos si lo que vemos en las noticias ya es una narrativa ficcional. Entonces, si estamos tan viviendo en una ficción, yo me pensaba, ¿cómo se escribe ficción hoy? Y esas Ok. fueron como las dos preguntas que detonaron este libro, Ujú. Picnic frente al abismo. Ahora, este libro de Picnic frente al abismo, ¿tiene alguna estructura? ¿Es teatro, pero entonces es narrativa o es ensayo? ¿Qué es? Entonces, este primer libro, Picnic frente al abismo, es un libro de ensayo y narrativa. Es decir, es un libro que mezcla análisis ensayístico, teórico, literario también. Hago como una especie de literatura comparada. Ujú. Voy hacia algunos libros que a mí me han marcado, como los libros de Emilio Renzi, de Piglia, Vivian Gornick, también Lewin, Kawabata. O sea, como que voy a través de varios libros de literatura, digamos, de novelas, de Ujú. cuentos, pero también hice un ejercicio como de experimentación personal, Ujú. donde yo me iba a muchos lugares donde yo Ujú. he vivido, estado, y también fui a viajar y ir a contactar como amigos y amigas Ujú. que no veía hace mucho tiempo, que viven en lugares, en la playa. Entonces yo iba escribiendo como una especie de diario, como que Ujú. era lo que yo iba encontrando sobre lo que yo recordaba de estos lugares y de estas personas. Entonces en el libro aparecen mis alumnos, mis alumnas, mis amigos, mis amigas, las personas con las que he salido, mi hija. O sea, hay como una parte como de diario sobre el tiempo y la ficción y la memoria, al mismo tiempo que hay como un análisis filosófico también del tiempo y la ficción. Entonces, como una mezcla. Ahora, Fernanda encontró algo diferente en esta travesía.
del tiempo a cómo empezaste en este proyecto? Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Qué descubriste del tiempo? Entonces, encontré que lo que se llama picnic frente al abismo, porque la sensación era que había algo como de estar frente al final de algo, como vivimos al final. Teóricamente, ¿no? Se habla del chuloceno, se habla del antropoceno, teóricamente se dice que estamos en el fin de una era, se están cayendo como resquebrajando muchos sistemas del capital, o sea, se están exacerbando sistemas políticos, geopolíticos, estamos frente a muchas guerras, exterminios, o sea, hay como muy, están pasando muchas cosas que implican la noción de un final, pero también hay muchos otros creadores y teóricos que hablan como de que el final nunca es el final, sino también es la posibilidad de un nuevo principio. Sí, sí. Entonces también hablo como de esta noción de los pueblos amerindios, donde ellos también hablan de que ellos ellos ya vivieron un final, sobre todo como en la época de la colonia, cuando llegaron españoles, portugueses, franceses, ingleses a América, cómo estos pueblos amerindios pues, vivieron una especie de final y llevan aquí 500 años. Entonces ellos dicen, nosotros ya vivimos un final y seguimos aquí. Entonces también me interesaba como plantear la posibilidad como me apareció la noción de Donna Haraway de lo tentacular, como de estas narrativas que también se expanden y tocan como distintas posibilidades de vida ficcional y cómo esa ficción nos puede ayudar también a imaginar un modo de vivir. Y lo que encontré es que encuentro la noción de surcir, que los jóvenes, mis alumnos no saben qué es surcir, No. porque, porque nunca han visto a alguien surcir. Entonces dije, es fantástico. Surcir, para quien no sepa, es... Aclarando. Aclarando, sí, es una forma en la que uno cuando se le rompe un calcetín, bueno, yo surzo siempre mis calcetines, los dobladillos de mis pantalones y cuando se rompen las mallas y cuando se rompen las medias. Y es una forma de tejer, pero que teje lo que está roto, ¿no? A diferencia del tejido o del bordado, ¿no? Entonces, en todo el libro hablo de que yo surzo abismos a través de este libro. Y a través de ese surcido de abismos también me hago un picnic frente al abismo, es decir, como la idea es como cómo se puede vivir al filo de ese fin y qué hacer. Entonces digo, hacer un picnic, bordar o surcir para que el abismo No te jale. no nos jale. Uh-huh. Pero se disfruta el picnic, ¿no? O sea, yo tengo un concepto de un picnic es tranquilo, a gusto, y me dices, estoy al borde del abismo, pero disfruto de alguna forma de ese abismo. Algo así, exacto, tiene que ver con el goce, tiene que ver como con cómo seguimos gozando. Es una contradicción, porque hay como una culpa, ¿no? Del goce frente al fin. Entonces, en esa contradicción vivimos, creo. Y al mismo tiempo es eso, es como yo quiero pasarla bien con mi hija, aunque sepamos que estamos como, o sea, los afectos, aparecen en el libro muchos afectos, amistades, amores, o sea, cómo amar al final, o sea, cómo armar en lo que está ya deshecho o en lo que está roto, ¿no? Oye, Fer, pero ¿no será que, dices, viene la culpa, pero no es porque la sociedad ha hecho que tengamos culpa, no porque uno dice, pues, yo quiero gozar, es el fin, quiero gozar, no sé si venga un inicio, no sé qué venga, pero yo quiero disfrutar el hoy, el ahora, ¿no? Totalmente, es como la imagen del Titanic de los violinistas, de los músicos tocando hasta el final. Es mucho eso, como para mí es qué hace el arte frente al fin, qué posibilidades teje. Entonces justo yo pienso que los artistas sí tenemos como un goce de crear y entonces vamos a siempre pensar como en qué posibilidades hay más allá de lo que la política y la narrativa de la política y la realidad también está proponiendo. Es decir, ¿qué haces frente a la devastación de los cuerpos? ¿Qué haces frente a la precarización a nivel global de la mayoría de la población? ¿Qué haces ante la mecanización de los cuerpos y el trabajo?
¿qué haces frente a la pobreza? ¿Qué haces frente a la hambruna? ¿Qué haces frente a la muerte? Entonces digo, la pregunta es, bueno, ¿qué puede hacer el arte, no? Y entonces pienso, bueno, crear en ese espacio, por eso aparece el tiempo, es tener que crear el tiempo. Pero entonces creamos también algo que está fuera de la realidad, pero que es nuestra realidad. Algo así, Juan José, yo pienso que sí, que de alguna manera jugamos a vivir en la ilusión, pero entonces, ¿como qué ilusión queremos construir? O sea, si de todas maneras vamos a medio imaginarnos algo, no tenemos la percepción concreta de lo real, nunca, ¿no? Entonces, si estamos un poco fuera y todas esas narrativas que se crean siempre son de alguna manera una ilusión que puede engañar, que puede ser más realista, que puede ser más crítica, pero es una subjetividad al final, ¿no? Entonces, si esa es una subjetividad, también la ficción es una posibilidad subjetiva. Entonces, yo sí creo que la ficción es un gran lugar hoy. Es un gran lugar donde crear. Porque Pues sí. que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no te vayas a ir a la irrealidad completa, ¿no? Bueno, ese es el punto. Que puede ser un poco eso, como, o sea, si tú me preguntas qué me pasó mientras escribía el libro, pues sí me fui como a una ilusión. Y de alguna manera, es como las drogas, o sea, es muy lindo estar ahí también, es lindo estar en la ficción, sabiendo, hoy pensaba eso, sabiendo cómo entrar y salir de ella, quizá, como para no quedarse ahí. Pero pienso que la literatura es eso, ¿no? O sea, como la posibilidad de ir a esa otra dimensión. Y el teatro también. Y entonces el proyecto tiene 3 libros en realidad. Este es como el primer libro. El segundo libro se llama Cuerpos como Tiempo. Y lo escribí, esa sí es una dramaturgia, ese sí es teatro, digamos, contemporáneo, escrita junto a Katy Bustillos de Bolivia y a Marcia Césped de Chile. Hicimos una obra entre las 3 a distancia. Ok. Wow. Pensando en el tiempo y la ficción también. Y entonces es una obra que habla, o sea, lo que salió de esa escritura es una obra que habla del tiempo, de la ausencia, porque por alguna razón salió como el concepto de ausencia y de los padres. Y la obra habla... Ajá, y es que se habla, o sea, aparecieron los padres ausentes. Entonces la obra va un poco como de esa relación en la distancia, o sea, como de la sensación temporal entre las hijas y sus padres. Y también la relación entre el tiempo y la muerte y esa relación ausente que después como cómo se teje esa relación con la ausencia. Entonces es muy Sor Juanina, pienso, porque Sor Juana habla mucho de la ausencia también. Y entonces esa obra se llama Cuerpos como Tiempo y es el segundo libro. Ok. Y el tercer libro, por eso son 3 días en la UAM, el tercer libro, porque cada día se presenta un libro distinto. Y el tercer día es un cuadernillo que físicamente es el tercer libro, que es un libro en blanco, es un libro vacío, donde la idea es que las personas puedan escribir, crear, como apropiarse de la investigación, apropiarse de la lectura y escribir su propio abismo, su propia relación con el tiempo y los abismos. Y entonces para este primer, digamos, Congreso Internacional de Abismos, convoqué a amigos y amigas, artistas e historiadores y escritores, escritoras, para que escribieran o hicieran una pieza transmedial o digital o de realidad virtual o una instalación visual. O sea, hay como distintas artes, es como una curaduría de abismos, diría yo. Y eso se presenta el tercer día. Ok, no, bueno, a ver, entonces primero es ir a ver el primer libro, el ensayo, ¿no? Un poco de narrativa, después segundo vamos a ver la dramaturgia y el tercero es animarme yo ahora a hacer algo. Pero, a ver, Fer, vamos a hablar en seriedad, a ver, ¿cómo logras tú como escritora, como creadora, aterrizar las ideas? Porque creo que es una de las cosas que a los jóvenes de repente les está fallando. Si bien ahora la lectura es más digital, más que
de papel, leen algunos, pero a veces la comprensión o el querer escribir les cuesta trabajo. De casualidad nos das un poco de tips de cómo bajar ese abismo que tenemos en la cabeza, porque sí hay creadores. Yo conozco jóvenes creadores que dicen, yo quiero, pero a veces no sé cómo aterrizarlo. ¿Lo haces tantito? Sí, yo pienso que sí, pienso que este proyecto lo estoy pensando mucho en mis estudiantes y en los alumnos y alumnas que tengo hace muchos años, justamente porque tengo 8 años dando una clase que se llaman drama y ficción, o sea, modelos de la ficción, para cine. Entonces, trabajo también con muchos alumnos de computación creativa de medios digitales y les enseño narrativas transmediales. Entonces, sí creo que el texto es bastante accesible. Mi intención un poco es mostrar como las formas distintas en las que se puede crear ficción. Es decir, voy como de la ficción fantástica, o sea, en el libro van a encontrar como relatos o como estoy como en un análisis de la realidad y de pronto me vuelvo un Momo de Michael Ende y de pronto me vuelvo una niño con una cantimplora y estoy en una ciudad intergaláctica. O sea, hay como un juego entre ficción, ciencia ficción, literatura. Entonces yo pienso que ese viaje, esa navegación, les puede permitir apropiarse para crear sus propias ficciones. Esa es un poco la intención. Oye, pero esto además es en un evento que va a durar 3 días y al que puede ir cualquier hijo de vecino. Sí, es entrada libre, es en el Teatro Casa de la Paz de la UAM, el 24, 25 y 26 de julio, los 3 días a las 7 de la noche, 19 horas, entrada libre. Y ahí vamos a también presentar la colección de libros que está editado, y esto es algo muy padre porque se va a editar en Bolivia y se va a editar aquí en México. En México lo edita Vanilla Planifolia, la editorial Vanilla Planifolia, con el diseño, o sea, me han ayudado, la verdad, muchísimo, tengo que nombrarlos, a Leonardo Vázquez, que es el diseñador del proyecto editorial, y a Rodrigo Fernández de Gortari, que es el editor de Vanilla Planifolia. Y ellos dos, junto con Luis Nava, como que aceptaron mi locura, porque primero iba a ser un libro y luego se los fui transformando a 3 libros y a 3 portadas y a un collage que va a estar alrededor de los 3 libros. O sea, la verdad, los quiero mucho. O sea, sí. Oye, sí dices a partir de las 19 horas, pero 19 para horas. todo lo que nos has contado, esto va a llevar muchas horas, no. O sea, cada día yo creo que vamos a presentar cada libro durante hora y media. O sea, no creo que nos tardemos más. Ok. Yo lo veía como evento así de todo el día, casi kermés. No. O sea, sí parece como una kermés, pero está acotada en el tiempo. Ok. Es decir, de 7 a 8 y media, pienso, no más. Ajá. Es para que entren un poquito en el tiempo, un poco en la ficción, las personas. ¿A partir de qué edad? Normalmente cuando es presentación de libros, ¿qué recomiendas? ¿Que vayan jóvenes? Yo pienso que adolescentes y adultos. La verdad, yo no veo nada que alguien de 15, 16 años no pueda comprender. Quizá hasta le gusta más. Ajá. Okay. Le trae el proyecto y dice, voy ahora al siguiente, y ahora al siguiente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene algo de es muy lúdico el proyecto. Ajá. Ok. Oye, pues suena bien interesante, la verdad. Platicar contigo es que mi mente tiene que estar al 100%. Sí, abierta, 100%. Sí, exacto. Es un viaje al sinsentido. No, el sinsentido a veces tiene sentido. Bueno, por eso, o sea, es eso, es como un viaje al sinsentido para después encontrar nuevos sentidos. Y llegará, efectivamente. Sí. Hay que recordar que el Centro Cultural Casa de la Paz se encuentra en Cozumel 33, Colonia Roma, céntrico. Aparte, después se pueden ir a tomar un cafecito. Tal cual. ¿No? Depende de la edad, algo más fuerte, ¿no? Para discutir. Exacto, ahí están bares, cafeterías para el post. Sí, hay de todo por ahí. Hay de todo. Sin duda. Oye, Fer, pues muchísimas gracias, la verdad. Es un gusto tenerte por aquí. No nos olvides ahí. No, ¿cómo crees? Venos pasando todo lo que vas haciendo para que lo... Pero y ojalá los vea ahí, me encantaría verles.
déjame Yo ando de viaje esos días. A lo mejor yo sí me doy una vueltita. Fantástico. Oye, pues te agradezco mucho, Fer, que tengas una buena noche, un buen resto del día y pues mucha mierda, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Encantado. Una última pregunta. Sí. ¿Los libros se encuentran en cualquier librería? Se van a encontrar en Exit, en la librería Exit, en la librería Sándor Márai y en la Americana. Ok, perfecto. Para saber. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Bye, bye. Hasta luego. Adiós.